da mucho gusto ver a todos ustedes aquí, empezando el año. A los que no he tenido la oportunidad de saludar personalmente, feliz año. Espero que se la pasaron muy bien con su familia. Esta semana quiero mencionar que esta predicación que estamos dando hoy va a ser el comienzo de una serie de predicaciones de 3 semanas. Entonces, este fin de semana y los próximos 2 vamos a estar hablando del mismo tema. Y una de las cosas que yo estaba pensando cuando estaba yo preparando este mensaje es cómo quería yo describir lo que sentimos nosotros los pastores o sentimos nosotros los que tenemos la oportunidad de predicar o dar la enseñanza desde aquí arriba. Y como en todo hay 2 puntos de vista y como en todo siempre hay 2 lados de la moneda. Y quiero expresar primeramente este lado. A veces las frustraciones que siente un pastor o las frustraciones que siente un predicador. Muchas veces te frustras o te desesperas porque semana tras semana tú te esfuerzas, estás leyendo libros, leyendo la palabra de Dios y preparando un mensaje. Y el propósito no es presentar esas palabras para traer, más bien, hacer sentir mal a la gente o regañar a la gente, sino que vienes respaldado no con tus propias palabras, sino con la palabra de Dios. Para un pastor, para un predicador, el saber esto te quita mucho peso de encima. Porque muchas veces, y quiero ser muy claro, cada vez que tenemos la oportunidad de predicar aquí, no estamos hablando de las palabras de Paul, no estamos hablando de las palabras de Juan Carlos o de Daniel o cualquier otro pastor que está aquí. Estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, cuando uno la estudia y la presenta, tú estás durante la semana orando y diciendo, no hombre, esto va a tocar a una familia, yo sé, esto va a transformar la vida de cierta persona que sé que está muy deprimida, y te emocionas. Y algo que es muy frustrante muchas veces es que llegas, lo presentas y de repente ves que llegaron y se fue la persona igual, no hubo ningún cambio. Algunas veces el pastor o el predicador tiene la oportunidad de conocer a algunas familias o algunas personas. Entonces saben que están pasando algunos problemas en la familia o están pasando un problema en el matrimonio o un problema con sus hijos. Entonces preparas un mensaje, te emocionas y lo presentas y nada. Semana tras semana vienen las mismas personas, se sienten en las mismas sillas y no hay ningún cambio. Eso es muy frustrante. Pero espérame, déjame decirte, eso es malo, pero déjame decirte algo peor. A veces vienes y el pastor o el predicador está presentando un mensaje y tú estás hablando de la paciencia y cómo tener paciencia y tú no tienes nada de paciencia. Es fácil predicarlo, pero es bien difícil vivirlo. Entonces a veces pasa que estás predicando algo que tú mismo no estás viviendo y es muy frustrante. Ahora ya nos fuimos de mal en peor, ahora requete peor, me voy a ir. A veces predicas algo y luego al final estás saludando a la gente y dices, ay pastor, no hombre, eso cómo transformó mi vida o eso ayudó a mi familia. Y tú estás saludando y sonriendo y sabes que tu familia es un caos. Sabes que en la casa hay problemas en el matrimonio con tus hijos o tus familiares o en lo económico. Yo no sé, en tu casa es un caos. Y tú estás sonriendo y tú dices, ¿qué está pasando? Bueno, yo acabo de exponer lo que uno se siente desde aquí del púlpito. Pero como dije, pues siempre hay 2 lados a la moneda. Entonces, ¿cómo se siente una persona que viene domingo tras domingo y se sienta aquí en la iglesia? Pues tú llegas, te sientas, a veces llegas temprano, a veces llegas un poquito tarde. Y llegas y dices, ok, pues ahora ¿qué me va a venir a enseñar el pastor, no? Entonces empieza a predicar y tú ahorita tal vez estás pensando, bueno, ¿a qué horas juegan los Dallas Cowboys? Ojalá que no termine muy tarde. Pero a veces tú estás muy ansioso de escuchar un buen mensaje y está hablando el pastor o el predicador y empiezas a decir, ¿sabes qué? Pues como que no me está llenando mucho esta predicación. Pues yo vengo domingo tras domingo y nada, o sea, trato de aplicar lo que él me dice,
pero yo no veo que las cosas estén cambiando en mi vida. Yo no veo, yo pienso que el pastor lo presenta muy fácil, pero pues él no sabe lo que yo estoy pasando. Y empieza la frustración porque empiezas a tú decir, oye, pues esto no está cambiando mi vida, no está transformando mi vida. Y luego estamos aquí, empezamos a voltear y decimos, oye, pues mira toda esta sección, no vino mucha gente, se me hace que el pastor no está haciendo bien su trabajo durante la semana, el pastor no está discipulando a las personas. ¿Qué pasa? Yo veo que mi grupo de vida de repente no llegan, pues ¿qué está pasando aquí en esta iglesia? Y empezamos como que a juzgar y ponerle la responsabilidad al pastor. Y todo esto es frustrante. Bueno, todo esto que acabo de describir, la frustración de allá y la frustración de acá arriba y la frustración en la casa, a veces del pastor o del predicador, se resume en una sola cosa, que está faltando algo. Y lo que está faltando es transformación. Lo que pasa es de que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros que no nada más seamos seguidores de Él o oidores de Él, sino que nos convirtamos en discípulos verdaderos de Él. Y hoy lo que quiero presentar y el comienzo de esta serie es de que Dios nos ha llamado a un discipulado que transforma. Un discipulado verdadero es aquel que tu vida es transformada. Si tú vienes domingo tras domingo, si tú predicas domingo tras domingo y tu vida no está siendo transformada, cambiada radicalmente, entonces no eres un discípulo verdadero. Porque el discípulo verdadero hay una transformación. Una de las frases que me gusta es de esta frase que es: cristianismo sin discipulado es cristianismo sin Cristo. Ahora, ¿cómo puedes decir, bueno, yo soy cristiano, ¿cómo que soy cristiano sin Cristo? Sí, porque cuando pones tu confianza en Cristo realmente, te conviertes en un discípulo de Él, que su vida es transformada y que buscas la transformación de las vidas de las personas que están al lado tuyo. Entonces muchas veces tenemos el cristianismo, pero hemos dejado a Cristo fuera de ese cristianismo. Nada más nos mencionamos por nombre, pero no lo estamos cumpliendo. Una de las cosas para entender esto es entender la palabra discípulo. Discípulo significa aprendiz, estudiante o seguidor. Entonces, en ese concepto, todos los que estamos aquí somos discípulos de alguien. La cuestión es, ¿eres discípulo de quién? Porque todos aprendemos o somos estudiantes o seguidores de alguien. Todos nosotros. La cuestión es que si eres discípulo verdadero de Jesús. Porque un discípulo, un seguidor, un aprendiz, un estudiante, es aquel que siempre está buscando dedicar tiempo con su maestro. El que aprende a hablar como su maestro, el que aprende a vivir como su maestro. Si ese fuera el concepto, sí o no, te das cuenta, y no quiero echar tierra así a los jóvenes ni nada, pero te das cuenta de repente cuando sale un nuevo artista y de repente muchos jóvenes empiezan a vestirse igual que ese artista, empiezan a hablar igual que ese artista, se peinan igual que ese artista. Son pequeños discípulos de ese artista. Entonces, si el discipulado es eso, ser aprendiz de alguien, el anhelar estar con esa persona y dedicar tiempo con esa persona y empezar a actuar como esa persona, por ese concepto muchos son discípulos de la novela, porque es lo que más le dedicas tiempo. Te sabes todo lo que va a pasar y fulano. Y me encanta, me da risa de repente ver una novela y yo no la entiendo y de repente llega, ¿y tú por qué? Que mira, que no. Y yo, a ver, ¿por qué está enojado? ¿Está enojado porque era la novia? No, está enojado porque mira, ella era la novia del tío y luego el tío le hizo el Sancho con la prima y empieza así, wow, pero se saben toda la historia. O podemos ser discípulos de los medios, de los artistas, de otras personas que tal vez admiramos. Y Jesús nos advierte de esto. Jesús nos dice, ten cuidado a las personas que tú sigues. Lo vemos en Lucas 6, 39, 40. Dice así, Jesús también
les contó esta comparación. Dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Está preguntando eso. Dice, ¿no caerán los dos en un hoyo? Ningún estudiante es mejor que su maestro. Sin embargo, cuando termina su aprendizaje, será como su maestro. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿cuál es tu aprendizaje durante la semana? ¿Cuál es tu aprendizaje? ¿A qué es lo que le dedicas más tiempo para aprender? A los videojuegos, a la televisión, a otras cosas. Si dejas la Biblia por un lado, adivina qué, estás siendo discípulo de esa otra cosa en lugar de la palabra de Dios. Y por eso nuestra vida no está siendo transformada. Todos nosotros somos discípulos de alguien. En Israel había maestros, había rabinos de todo tipo de sabores y colores y todo. Entonces la gente, por la tendencia era seguir y ser discípulo de cierta persona, ¿no? Decían, oh, no, es que yo soy discípulo de tal rabino, ¿verdad? De tal maestro. Y él tiene estas muy buenas enseñanzas. Y tenían muchas personas, pero nada más había un maestro que era el que empezó a transformar las vidas. Y eso era Jesucristo. Entonces yo sé que en este mundo puede haber muchos maestros, muchas cosas, algunas positivas. Pero déjame ser muy claro, cuando tú vienes a esta iglesia, no te conviertes en discípulo de Paul o discípulo de Lake Point en español, te conviertes en un discípulo de Jesucristo, porque Él es el único que te transforma. Pero hay personas que siguen iglesias, que siguen ministerios, que siguen hombres o mujeres. No, hombre, mira este libro y no te estoy echando. Qué padre que de repente encuentres un muy buen libro de un hombre o una mujer de Dios que te ayuda en tu vida. Pero si pones toda tu fe en ese libro y en ese hombre, no, está mal, porque Él no tiene el poder para transformarte, solamente Jesucristo. Una de las cosas que te quiero enseñar es en Romanos 12, 1 y 2, de lo que debe de pasar en nuestra vida personal sobre el transformarnos. En Romanos 12:1 dice así, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Voy a poner pausa en este versículo y quiero explicar una cosa. En este contexto, los judíos sabían lo que era presentar sacrificio a Dios. Porque cada vez que ellos querían el perdón de pecados tenían que sacrificar un animal o un cordero, ¿verdad? Entonces por eso Jesucristo es el Cordero Santo, porque Él vino y murió por nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer sacrificios de corderos o de aves o de becerros, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está enseñando, dice, mira, a Dios no le importa los sacrificios de animales. Lo que importa es que tú te ofrezcas como un sacrificio. ¿Qué es eso en términos prácticos? Es dejar a un lado tus deseos y hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo voy a estar mencionando eso de transformarte como cuando estás picando una piedra, ¿verdad? Nada más voy a regresar a eso. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando que debemos de pasar aquí domingo tras domingo? Lo que Dios nos está enseñando es que domingo tras domingo deberíamos de escuchar la palabra de Dios y ofrecernos durante la semana como sacrificios vivos, que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad, de lo que aprendí de tu palabra hoy, o anoche, o el domingo pasado. Voy a obedecerte a ti, no mi propia voluntad. Eso, cuando tú haces eso es donde empieza a pasar la transformación. Muchos de nosotros no estamos siendo transformados porque no aplicamos la palabra de Dios que aprendemos domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero entonces por eso te está diciendo Pablo, como un sacrificio. Y un sacrificio es doloroso, pero ese es el sacrificio que se entrega al Señor. Dice así, no se amolden al mundo actual, sino sean, vean la palabra, transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa palabra, transformados, en el original del griego viene una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado, metamorfosis.
La palabra de Dios está diciendo que uno ahora en Cristo pasa una transformación, una metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Dejas atrás lo viejo y aquí es algo nuevo. Un buen ejemplo de esto es lo que le pasa con un gusanito cuando se convierte en una mariposa y es completamente diferente. Un renacuajo se convierte en una rana. Entonces, algunos de nosotros nos hemos quedado como renacuajos, semana tras semana, y nunca te conviertes en un sapo, nunca te conviertes en una rana. Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. Y es muy curioso esto de la metamorfosis, porque lo estaba leyendo y cuando pasa eso, por decir, en un renacuajo, no nada más cambia su aspecto físico, sino que cambia sus hábitos, su forma de actuar y su hábitat también. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando hemos aceptado a Jesucristo y cuando somos transformados, deberíamos de ser transformados y renovados tanto de que nuestro comportamiento se va a ver un cambio. Nuestro ambiente debe de haber un cambio. A veces tienes que salirte de esa agua estancada que estás, porque estás como un renacuajo ahí en el agua estancada. Ya, transfórmate y salte de esa agua. Y solamente cada uno de los que estamos aquí sabemos a lo que se refiere eso en nuestras propias vidas. Entonces te quiero animar a que empiece a pasar esa transformación en tu vida. Ahora, todo esto es una asignación que Dios nos ha dado a nosotros en nuestra vida. Nuestra vida debe ser transformada, pero como iglesia en general, que somos cada uno de nosotros como cuerpo, el Señor nos ha dado una asignación para todos nosotros. Lo vemos en Mateo 28:19, dice así: vayan pues a la gente de todas las naciones y háganles mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta ahí lo que nos está encargando a cada uno de nosotros? Vayan pues y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo verdadero es una persona que su vida es transformada. Ya quedó claro eso. Entonces, nosotros no nada más se nos ha dado la asignación de invitar gente a la iglesia. Está muy bien, ese es un primer paso. Pero Dios está dando la responsabilidad. ¿A quién? ¿Al pastor? A la iglesia. Levante la mano, ¿quién es las personas que están en la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Todos nosotros los que creemos en Cristo. Entonces, la asignación que se te ha dado a ti, a mí, y a ti, y a ti, y a ti, a cada uno de nosotros, es que vayamos y hagamos discípulos. O sea, estar con la gente cuando obtengan esta transformación en sus vidas. Pablo lo menciona así. Pablo está platicando y en un versículo dice: ¿sabes qué? Yo me esfuerzo, yo trabajo para presentar a Jesucristo discípulos maduros en Cristo. Fíjate lo que te está diciendo, te voy a dar un ejemplo de esto. Básicamente Pablo está diciendo: yo voy, me esfuerzo, trabajo para agarrar un discípulo y presentárselo a Jesucristo, decirle: Jesucristo, mira, aquí está ya un discípulo, un seguidor, una persona que te lo estoy presentando a ti, un fiel seguidor tuyo. Eso es. Se lo llevamos y se lo presentamos a Dios. Ya discípulo verdadero. O sea, nosotros estamos con Él en el proceso. ¿Qué significa este proceso? Estoy yo orando con Él. Estamos leyendo la Biblia juntos. Estoy escuchándolo cuando Él está pasando por problemas o situaciones. Soy su amigo en buenas y malas. Estoy en el proceso. Pero ¿sabes lo que hacemos muchos de nosotros? Gracias. Llegamos y decimos: oye, Leo, ahí está Jesús, nos vemos. ¿Ya? Ahí está. Y eso no es lo que está diciendo Pablo. Eso no es lo que está diciendo Jesús cuando dice: vayan y hagan discípulos. Pero muchas veces no nos gusta eso porque requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo. Requiere, ahí va,
Exactamente, presentarnos como un sacrificio, un olor grato hacia Dios. La pregunta que te estoy haciendo hoy, y nada más contéstalo en tu corazón, en tu espíritu. Hoy, ¿te estás esforzando tú en hacer discípulos? ¿Tú te estás esforzando en hacer discípulos? ¿Por qué no? Muchos de nosotros pensamos que esta responsabilidad es solamente del pastor o de los que trabajan en la iglesia. Entonces, como congregación, como cuerpo, nos esforzamos en muchas otras cosas, mas no nos esforzamos en hacer discípulos. Nos esforzamos en venir y cantar, y está muy padre cantar las canciones de alabanza, escuchar el mensaje, en organizar eventos, todas esas cosas están muy bien. Construimos como iglesia edificios y todo ese tipo de cosas. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Todo eso sale sobrando si no está pasando dos cosas en tu vida. Número uno, que si tú en tu persona y en tu familia estás siendo transformados. Y número dos, que estás haciendo discípulos a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad. Ahora, muchos de nosotros nada más nos enfocamos en venir los domingos y conocer de Dios. Sí, bueno, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, pero no ha pasado esa transformación. Te quiero leer unos versículos que habla de unos momentos muy difíciles para Jesús. Está con sus discípulos y está hablando en la última cena que tuvo con ellos. Y chequen, está muy intrigante esas palabras. En Mateo 26, 20 al 25 dice así: Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Okay? Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse uno a otro: Señor, ¿acaso seré yo? Ahora notan esa palabra, dicen, o sea, Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos se preocuparon y dijeron: Señor, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré? Oye, ¿serás tú? ¿Seré yo? ¿Por qué? ¿Quién lo va a traicionar? Están muy preocupados. Continúa, aquí los versículos dice: Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. Y ahí está Judas metiendo el pan. Y dice: el que mete el mismo plato que yo va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dice la Escritura, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Ponen mucha atención. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó: Maestro, ¿acaso seré yo? Y luego le contesta: tú has dicho, contestó Jesús. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Muy sencilla, pero a la vez profunda. La diferencia de esas dos palabras muestra la condición del corazón de Judas. Todos los demás discípulos le mencionaron Señor. Y cuando Judas expresó a Jesús, dijo rabino, o sea, maestro. Y hay una gran diferencia. Cuando eres un discípulo, un seguidor de Cristo, dices: oye, soy un seguidor de Cristo, yo vengo domingo tras domingo, escucho sus enseñanzas. Judas escuchaba sus enseñanzas, pero no había una transformación. Judas decía: no hombre, mucha sabiduría, hace milagros y todo eso, pero no se rindió a Él, no se sometió a Él. Entonces yo te hago esta pregunta: ¿eres un discípulo de Jesús en el aspecto que nada más lo escuchas domingo tras domingo, o es tu Señor? ¿Es tu maestro o es tu Señor? ¿Es tu maestro que tú dices: bueno, mira, es muy bonita las enseñanzas? ¿O es tu Señor que lo que Él dice lo obedezco y punto? Me someto a Él, pase lo que pase. Judas nunca se entregó, nunca fue transformado. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y decimos: es que yo creo en Dios. Pues déjame decirte lo que dice la Biblia, que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Entonces la pregunta que te hago: ¿cuál es la diferencia
entre tú y un demonio? En buena onda, pregúntate. La diferencia es que un demonio no va a ser transformado. Un demonio no va a ver a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces yo te estoy animando que domingo tras domingo que vengas, que tú te entregues como un sacrificio al Señor y que vayas más allá de un demonio. Te entregues a Él. Que tu vida sea transformada, que tu matrimonio sea transformado, que tu matrimonio sea restaurado. Quiero terminar hoy con una historia que Jesús está hablando y son unas palabras muy profundas y la verdad muy directas. Quiero que abras tu corazón para lo que te voy a decir aquí. En Mateo 11, capítulo 11, versículo 20 al 24 dice así. Dice, entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría o la mayor parte de sus milagros. Para empezar, lo que quiero decir, estaba yo estudiando esa palabra reprender. ¿Sabes lo que significa esa palabra reprender en el original? Insultar. Así de fuerte estaba hablando Jesús, que sonaba como insulto. Jesús estaba reprendiendo y denunciando a estas ciudades. ¿Cuáles ciudades donde había hecho la mayoría de sus milagros? Dice, porque no se habían vuelto a Dios. Decía Jesús, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, ahora, Tiro y Sidón eran ciudades antiguas llenas de maldad que Dios destruyó, ¿ok? Dice Corazín y Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropa áspera y ceniza. En los tiempos antiguos la gente, cuando estaba arrepentido verdaderamente, ellos, para mostrar su arrepentimiento y su cambio que había pasado en lo interior, se ponían ropa áspera y cenizas para demostrar en su exterior lo que había pasado interior. Entonces por eso dice, si esas dos ciudades malas hubieran visto eso, se hubieran arrepentido. Dice, pero les digo que en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y lo dice, y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantada hasta el cielo? Dice, no, bajarás hasta lo más hondo del abismo. Esa palabra abismo es Hades, es el infierno. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, esta ciudad habría permanecido hasta el día de hoy. Menciona otra ciudad antigua, Sodoma y Gomorra. ¿Sabías tú la maldad de Sodoma y Gomorra era de lo peor? ¿Sabes? Nada más te voy a dar un ejemplo de la maldad que estaba en Sodoma y Gomorra. Dios había mandado ángeles a Sodoma para salvar a Lot. Y la gente que estaba ahí quería violar a los ángeles. O sea, era una ciudad mala. Entonces, fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. Dice, esa ciudad que quería violar a personas y ángeles, si se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en ti, esa ciudad había permanecido hasta el día de hoy. Pero les digo que en el día del juicio el castigo para ti será peor que para la región de Sodoma. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que está diciendo Jesús aquí? Te lo voy a expresar. Es como si Jesús mismo se levantaría aquí, agarraría este micrófono y nos empezara a hablar a esta congregación y diría esto. Les va a ir peor a ustedes que vienen domingo tras domingo, que son expuestos a la palabra de Dios, que ven milagros, que ven la obra del Espíritu Santo, pero sus vidas no están siendo transformadas, no se están volteando hacia Dios, no se están sometiendo a Dios. Les va a ir peor a ustedes
que a las personas que querían violar ángeles. Es un mensaje muy grueso, es un mensaje muy duro, es un mensaje que aplica a cada uno de nosotros. Si nosotros domingo tras domingo venimos y escuchamos el mensaje de salvación y no dejamos que nos transforme, somos peor que Sodoma y Gomorra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo no sé tú, pero yo soy el primero en arrepentirme. El primero que yo quiero decir: Dios, perdóname, porque no valoro tu palabra, no valoro el que pueda venir y conocerte, y perdóname porque no me estoy sometiendo, te estoy viendo como un maestro, más no te estoy viendo como mi Señor. Perdóname porque mi vida no ha sido transformada. Y yo siento que hay mucha gente igual que yo que hoy necesita decirle: Señor, perdóname porque tú me has hablado hace una semana, un mes, hace un año, y no he permitido que me transformes. Ahora, algunas veces también estoy tal vez hablando a alguna gente que ya está listo para una transformación. Eres ese renacuajo que dices: ya, quiero que Dios me transforme, y eso solamente va a venir cuando pones tu confianza en Jesucristo. Te conviertes en un discípulo verdadero, te rindes ante Él. Sacrificio, ¿qué es? Dejar tus propios deseos y voluntad y hacer la voluntad de Dios. En esta oración, ¿cuántos de ustedes levantan la mano y dicen: Pastor, yo estoy como tú, yo me arrepiento y yo quiero ser transformado mediante el Espíritu Santo? Levanta la mano en alto y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios lleno de gracia, de misericordia, y que nos da otra oportunidad. Perdónanos, Señor, porque hemos venido, Señor, a tu casa, a tu iglesia, Señor, y nuestra vida no está siendo transformada. Perdónanos, Señor, porque solamente te vemos como un buen maestro, pero no como nuestro Señor. Hoy nos sometemos a ti. Padre, Señor, hoy yo me entrego a ti, pongo mi confianza en ti, Jesucristo, para que tú me transformes. No va a ser por mis fuerzas, sino va a ser por tu gracia. Padre, me esfuerzo, y con los que tenemos la mano levantada también nos comprometemos a esforzarnos y trabajar para presentar a otra gente como discípulos. Padre, danos, Señor, la fortaleza de llegar a esta gente y estar con ellos en el proceso para que te conozcan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que Dios ha sido muy claro con cada uno de nosotros. Te quiero animar a que continúes viniendo para la segunda y tercera parte de esta predicación. Pero ponme mucha atención a lo que te voy a decir aquí, porque quisimos habilitarte para algo en esta predicación. Y aquí va. Ahorita terminando, saliendo, va a haber una mesa ahí. Y en esa mesa hay bolsitas de chips y salsa. Y adentro están las invitaciones de la iglesia. Estas bolsas es una herramienta para ti, para que tú la agarres y vayas con un familiar, con un amigo, con un vecino, y los invites a la iglesia. No es para que te los lleves y digas: qué padre, tengo chips y salsa para el partido ahorita. No es para eso. Es para habilitarte en lo que estamos hablando de hacer discípulos. Entonces no te lleves bolsas si no lo vas a usar. Prefiero, en serio, no es a fuerzas que todos se lo tienen que llevar. Pero si tú tienes ahorita un vecino, un amigo, un familiar en tu mente que tú dices: oye, yo hoy o mañana lo puedo ir a visitar, le puedo decir: oye, nada más estaba pensando en ti, te lo traigo de parte de la iglesia, nada más para decirte que un día te esperamos que nos visites. Llévate una o dos bolsas, ¿ok? Que Dios bendiga, nos vemos la próxima semana.